Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en el vídeo de hoy vamos a ver una nueva característica de las reacciones químicas, que es lo que conocemos como el elemento limitante y el elemento en exceso. ¿A qué nos referimos con esto? Cuando nosotros unimos dos elementos o más, y cuando tenemos dos productos o más, se deben de cumplir, como ya hemos visto hasta el momento, las proporciones establecidas por la reacción. Es decir, volvemos a poner, por ejemplo, el caso de la combustión del metano. Decíamos que era CH4 más O2 para dar CO2 más H2O. Aquí, si recordáis, teníamos un 2 aquí y un 2 aquí para poder balancear perfectamente la reacción. Pero claro, ¿qué es lo que ocurre? Que yo no puedo juntar toda la cantidad de metano que quiera con toda la cantidad de oxígeno que quiera, porque va a haber un momento en el cual o me voy a quedar sin metano o me voy a quedar sin oxígeno. Y de la misma manera, no podría producir todo el dióxido de carbono que yo quisiese o toda el agua que yo quisiera, porque va a haber un momento en que no va a haber suficiente cantidad de material, suficientes partículas como para generar esa cantidad. Entonces, ¿cómo yo puedo determinar cuál de ellos es el que es precisamente más necesario o el que me corta la reacción? Pues aquí es donde entramos en el concepto de reactivo limitante y de reactivo en exceso. Normalmente se suele hacer con los reactivos, pero con los productos también podríamos estudiarlo perfectamente. Es decir, ¿cuál de ellos, en caso de que me den los dos datos, porque solamente me dan uno, pues en ese caso ya sé que ese es el que voy a utilizar y ya está? Supongo que del otro tengo una cantidad infinita, entre comillas, y lo puedo utilizar sin problemas. Pero la pregunta es, en caso de que solamente tenga los dos, ¿cuál de los dos va a ser el que se va a acabar antes? Y para eso tendré que ver precisamente las proporciones que existirán entre la masa que tenga de uno, la masa que tenga de otro y sobre todo las proporciones entre los moles. Es decir, si recordáis, por ejemplo, la masa molar del CH4 eran 16 gramos por mol y la masa molar del oxígeno eran 32 gramos por mol. ¿Vale? Y en este problema me dicen que por cada mol de CH4 necesitaré 2 moles de oxígeno. ¿Vale? Entonces, puedo encontrar la relación que existe entre los gramos que necesitaré de una y de otra. Es decir, si por cada mol de CH4, que son 16 gramos, necesitaré 2 moles de oxígeno, esto será que por cada 16 gramos de CH4 necesitaré 2 moles de oxígeno. ¿Cuántos son 2 moles de oxígeno? Pues 32 por 2, 64 gramos de oxígeno. Y ahora puedo dividir arriba y abajo y tener que por cada gramo de CH4 necesitaré 4 gramos de oxígeno. ¿Ok? Esto simplemente es mantener la proporción que teníamos aquí en la reacción. Si recordáis el otro día, yo sí puedo trabajar en gramos si calculo la proporción correcta de los gramos. ¿De acuerdo? Pero lo que no podría decir es que por cada mol de CH4 necesito 2 moles de oxígeno y decir que eso sería equivalente a que por cada gramo de CH4 necesito 2 gramos de oxígeno. Como podéis ver, esa proporción no se cumple. Se cumpliría esta de aquí. Esta proporción sí que sería correcta. Entonces, ahora la pregunta que me hago yo es la siguiente. Supongamos que tenemos, por ejemplo, 24 gramos de CH4. ¿Ok? Tenemos aquí 24 gramos de CH4. Y tenemos 72 gramos de oxígeno. ¿Vale? Y me hago yo la siguiente pregunta. ¿Estos dos elementos van a estar en la proporción perfecta para que yo los pueda combinar? ¿O no lo van a estar? Y en caso de que no lo estén, ¿cuál de ellos será el que primero se acabará? Bueno, pues eso vamos a ver cómo lo haríamos. Simplemente vamos a tener en cuenta. Lo vamos a hacer primero con moles, porque es mucho más interesante verlo con moles porque es el caso general. Es decir, yo me fijo en la variable que tengo dentro de la reacción, me fijo en las proporciones que existen entre cada uno de los elementos y de esa manera puedo aplicarlo sobre mi caso en concreto. Y luego, si ya lo quiero concretizar para este valor, para justo el metano y el oxígeno, lo podría comprobar y veo que llego exactamente al mismo resultado.
¿vale? Es decir, yo tengo 24 gramos de CH4, que estos son, si por cada 16 gramos de CH4 tengo un mol de CH4, porque esto es básicamente lo que tendré en este caso aquí, como podemos ver, esto me dará, gramos con gramos se me van, 24 entre 16 es 1,5 moles de CH4, ¿vale? Entonces, suponiendo que yo soy capaz de quemar o soy capaz de reaccionar todos los moles de CH4, voy a ver cuántos moles de oxígeno tendría y cuántos son los que necesitaría, ¿de acuerdo? Es decir, si tengo 72 gramos de oxígeno y sé que con 32 gramos de oxígeno tengo un mol de, en este caso, perdón, de oxígeno, hago 72 entre 32, 72 entre 32, y esto me da 2,25 moles de oxígeno, ¿de acuerdo? Y ahora diréis, bueno, ¿y cómo encuentro la relación que existe? Pues vamos a ver. Si yo tengo, por ejemplo, sé que 1,5 moles de CH4 y yo sé que necesito un mol de CH4 por cada 2 moles de oxígeno, ¿de acuerdo? Lo único que he hecho es dar la vuelta a esta relación, que al final es exactamente lo mismo. Recordad que los factores de conversión no dejaban de ser más que una proporción que multiplicábamos y dividíamos por valores equivalentes. Me da igual multiplicar arriba o abajo. Lo que necesito es quitarme moles con moles, ¿vale? ¿Y a esto qué conclusión llevo? Llego a 1,5 por 2, es decir, me quedarán 3 moles de oxígeno. Por tanto, ¿esto qué significa? Que si yo quisiera reaccionar los 1,5 moles que tengo de oxígeno, perdón, de metano, necesitaría 3 moles de oxígeno. Pero, sin embargo, solamente tengo 2,25 moles de oxígeno. Entonces, ¿qué me está diciendo mi reacción? Mi reacción me está diciendo que voy a acabar mucho antes con la cantidad de oxígeno que con la cantidad de metano. ¿Y qué es lo que ocurre? Que en el momento en el que el oxígeno desaparezca, la reacción ya no puede seguir funcionando, porque es indispensable que todos los reactivos sigan existiendo. ¿Ok? Entonces, con esto ya he determinado que este sería, en este caso, el oxígeno, en este problema en concreto, sería el oxígeno el caso limitante, es decir, el que limita hasta dónde llegamos con la reacción. Y luego tendríamos que el metano sería el reactivo en exceso, es decir, que yo tendría más metano del que realmente voy a poder reaccionar. Y otra pregunta que nos podemos hacer ahora es la siguiente. Si yo sé que todo este oxígeno se va a quemar o vamos a poder reaccionar con él, ¿cuánta parte del metano que tenemos se va a terminar quemando? Pues esto puedo hacer la proporción que tenía antes. Si yo sé que los 2,25 moles de oxígeno se van a quemar, sé que por cada 2 moles de oxígeno tengo un mol de CH4, de metano. Y por tanto me vuelve a pasar lo mismo que antes, tendré 2,25 entre 2, 2,25 entre 2, esto me da 1,125 moles de CH4, ¿vale? Es decir, que yo solamente voy a poder quemar con esta cantidad de oxígeno estos moles que tendré aquí. Y si os fijáis, tiene sentido lo que acabamos de decir. Si tengo toda esta cantidad y solo puedo quemar estos pocos que tengo aquí, me faltará oxígeno para quemarlo todo, o mejor dicho, me sobrará metano porque ya me habré quedado sin oxígeno. Concretamente, ¿cuánto me sobrará? Pues todo lo que tengo menos lo que quemo. Es decir, 1,5 moles menos 1,125 moles, que esto si lo hacemos sería concretamente 0,375 moles de CH4. Es decir, que cuando yo termine mi reacción, me van a sobrar todos estos moles de CH4. ¿Por qué? Porque no tengo la suficiente cantidad de oxígeno para poder quemarlos o para que puedan reaccionar. Podríamos hacer exactamente la misma idea con los productos. Es decir, que me den dos cantidades de productos y ver cuál de ellas va a ser la que está incorrectamente determinada. ¿De acuerdo? Porque deberán mantenerse las proporciones que tenemos dentro de la reacción.
Así que chicos, en este vídeo hemos visto una cosa muy importante que es la limitación que existe dentro de los términos de los diferentes elementos que tenemos en una reacción. Esto nosotros no lo podemos poner de manera aleatoria porque es imprescindible que sepamos cómo funcionan. Es decir, yo no puedo juntar una cantidad aleatoria de los distintos materiales y decir, bueno, pues lo junto todo y ellos solos reaccionarán todos sin tener ningún tipo de restricción. No, hay que seguir las proporciones que tenemos dentro de nuestra reacción. Simplemente es esta condición, determinar cuál es el limitante, cuál es el que está en exceso y después trabajar con la cantidad del limitante. No trabajar nunca con la del exceso porque el exceso lo que nos está diciendo es que tenemos más del que realmente podemos utilizar. Como siempre os digo, chicos, por favor, cualquier duda, cuestión o pregunta que tengáis, dejádmelo en los comentarios y nosotros la intentaremos resolver. Por lo demás, muchísimas gracias por ver el vídeo, espero que os haya servido y que vaya bien.